un poco a hablar de la histología del útero. Y vamos a empezar con la trompa uterina. Esa trompa uterina que ya la hemos visto en el primer esquema, ¿no es cierto? También se llama trompa de falopio. Lo hemos visto que empieza prácticamente de la cavidad uterina, de la parte intramural, recuerdan ustedes, pero está suspendida, ¿no?, en la pared del cuerpo por los ligamentos, por el ligamento ancho, recuerdan ustedes. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros observamos un corte transversal, porque esto es un corte transversal de la trompa uterina, ¿ok?, vemos que es un órgano, ¿no es cierto?, que está tapizado por una mucosa, mejor dicho, tiene una mucosa, porque entonces la mucosa, toda esa parte que ven ustedes acá es la mucosa. Esa mucosa, ¿no es cierto?, es una mucosa que emite proyecciones y se ramifica hacia la luz de la trompa uterina. Entonces, uno puede ver que hay una influencia hormonal también en la trompa uterina, ¿ok? Puede ver cómo el epitelio y la cantidad de ramificaciones cambia cuando se está en la fase prácticamente estrogénica, ¿no es cierto? Y pasa a la parte lútea, porque recuerden ustedes que en esta zona de la trompa, sobre todo en el istmo, se va a producir la fecundación. Entonces, esta zona del cuerpo, del útero, se prepara justamente para poder recibir, ¿cierto?, al ovocito y al espermatozoide para que se produzca la fecundación y luego pueda movilizarse, ¿no?, el huevo hasta el cuerpo del útero. Entonces, todo esto está tapizado por un epitelio cilíndrico ciliado. Inclusive la ciliación de las células aumenta también con la acción hormonal. Entonces, cuando pasamos, o sea, se pasa la ovulación prácticamente, disminuye inclusive los cilios. Y también entre el epitelio de revestimiento hay unas células glandulares aquí, que son unas células en clavija, ¿no? Células en clava también le llaman, que son las células que están produciendo sustancias que van a permitir que se mantenga, ¿no?, el ovocito en esa zona. Entonces, también aumentan cuando hay acción del estrógeno, ¿no es cierto? Y cuando pasa esa etapa, pues también disminuye, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren ustedes cómo se forman estos pliegues. Son unos pliegues longitudinales de la mucosa, ¿ok? Entonces, son tan exagerados en el infundíbulo y en la ampolla. Si nosotros dividimos la trompa uterina, recuerden ustedes que hay una parte que se llama el infundíbulo, ¿no?, y otra parte que se llama la ampolla. La ampolla es la parte más ensanchada, ¿sí? Es la parte más ensanchada, la que tiene como una especie de flecos, y es la que prácticamente absorbe el ovocito, ¿no es cierto?, en el momento que se produce la ovulación. Y el infundíbulo es la parte más larga, ¿no? Y el istmo es la parte más final de la trompa uterina. ¿Ok? Entonces, miren aquí la mucosa, miren, todo esto es la lámina propia, todo esto de acá es la lámina propia, ¿sí? Y este es el epitelio, que justamente lo vamos a ver acá. Miren cómo se ve, un epitelio cilíndrico, simple, con cilios, miren, cilios. Y esas células oscuritas que ven acá, ¿no?, esas que están aquí y que salen como una especie de globitos en la parte de la luz, ¿no es cierto?, son las células en clavija o células en clava, que son las células glandulares que van a aumentar durante la fase estrogénica aquí en la mucosa de la trompa uterina. Miren, esta es la lámina propia. ¿Ok? Luego, la trompa también tiene una capa muscular que está formada por una capa circular interna y una longitudinal externa, ¿ok? Una circular interna y una longitudinal externa. Y finalmente tiene la serosa. O sea, hay dos capas de células musculares, circular interna y longitudinal externa. ¿Ok? Entonces, todo esto es la capa muscular. Entonces, si miramos acá, ¿no?, aquí todo eso sería prácticamente capa muscular y adventicia, ¿no? Miren ustedes en esa zona,
¿no? Que va hacia el tejido conectivo que la sostiene, ¿no es cierto? Está muy vascularizada. Bien. A mayor aumento, miren cómo se ve perfectamente las células cilíndricas, es un epitelio de revestimiento de células cilíndricas altas con cilios, ¿ok? Y esas de acá son las células en clavija, esas que saben, miren, esas son las células en clavija o células en clava, son las células mucosecretoras o secretoras de aquí, ¿no? Recuerden ustedes que todo esto va a aumentar durante la etapa estrogénica para preparar a la trombouterina para recibir al ovocito y se produzca la fecundación. ¿Ok? Toda esta la membrana basal, miren la lámina propia muy celular, ¿no? Muy celular.